propuesto al presidente del gobierno, y este está de acuerdo, anular todas las notificaciones de revisión catastral que se han enviado. Buenas noches. Ya lo han oído, el ministro de Economía anunciaba hoy que la revisión del catastro queda aplazada por un año. Por tanto, quedan automáticamente anuladas todas las notificaciones de revalorización de las viviendas que Hacienda comenzó a enviar a los ciudadanos a principios de este mes. Esta revisión, como saben, suponía un alto incremento del valor oficial, un incremento medio del 300% de su valor actual. Enseguida analizaremos esta marcha atrás anunciada hoy por el Gobierno. Antes les adelanto en sumario otros titulares de hoy. John Major sustituye a Margaret Thatcher al frente del gobierno británico. China se reserva hasta el último momento su voto en la resolución de la ONU contra Irak. La recaudación de las quinielas servirá para pagar las deudas del fútbol español. Los japoneses controlan ya las 3/4 partes de la industria del cine americano. El Teatro Arriaga de Bilbao celebra con ópera sus primeros 100 años. Solchaga ha dado marcha atrás. El proyecto de revisión del valor catastral de las viviendas no se pondrá en marcha hasta dentro de un año. Las protestas de la población han hecho reconsiderar al Gobierno una medida impopular. El propio presidente Felipe González lo reconocía hoy en Sevilla. Ha habido errores en el procedimiento de información al ciudadano. A pesar de todo, González expresó su convencimiento de que esta revisión del catastro es una operación de justicia distributiva. Al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, acorralado desde fuera con miles de ciudadanos recurriendo a la medida y contestado desde su propio partido por tacharla de inoportuna con unas elecciones a la vista, no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás a su intención de proceder a una revisión al alza de las valoraciones catastrales. Suspender durante un año dichas notificaciones y a partir del año que viene, con una diferencia de tan solo un año, crear las condiciones objetivas en las cuales este propósito que todo el mundo parece compartir de actualizar, modernizar nuestro catastro, pueda ser entendido por la población y pueda, por tanto, disipar todos los temores y todas las inquietudes que en este momento existen. Reconocido el error, Carlos Solchaga suma su segunda derrota política en un mes. La primera fue su fracasado intento en el 32 Congreso del PSOE de romper el monolitismo de un aparato considerado guerrista. Intento por el que no cree que ahora le hayan pasado factura. Solchaga, que ha negado una hipotética dimisión por un asunto, ha dicho, secundario, ha justificado esta marcha atrás a la inesperada reacción popular y en ningún caso influido por la negativa repercusión electoral que para el Partido Socialista pudiera haber tenido una subida de los valores catastrales de cara a los próximos comicios municipales del mes de mayo. En Sevilla, el presidente del Gobierno, Felipe González, ha admitido errores en el procedimiento de información al ciudadano de una revisión catastral, que se trata de una operación de justicia distributiva. Lo que hay que hacer es hacerlo de tal manera que no produzca ni incertidumbre, ni tampoco produzca injusticia. Por tanto, nos vamos a aproximar con un poco más de tranquilidad, más de detenimiento para conseguir el mismo objetivo. Todos los grupos de oposición han celebrado el aplazamiento, aunque Partido Popular e Izquierda Unida han insistido en que se trata de una rectificación de corte claramente electoralista. Al ciudadano ahora se le dice: quédese usted tranquilo, no se preocupe, no siga presentando recursos y vuelva a votar al Partido Socialista. Y al día siguiente de las elecciones nos vamos a ver frente a frente. Pues mire usted, esto es una emboscada fiscal. La totalidad de la oposición se ha mostrado partidaria de abrir un amplio debate sobre fiscalidad que permita mitigar la presión tributaria que una medida como la subida del catastro pueda tener. Pues no hay por ahora subida del catastro. ¿Cómo cabe interpretar, Carmen Tomás, este aplazamiento? Bueno, ayer les decía que en este asunto de la revisión del catastro se mezclaban la política y la economía. Y hoy, la verdad es que visto cómo se han desarrollado los acontecimientos, me temo que solo hay alta política. Solchaga ha rectificado, y rectificar es de sabios. Ha reconocido los errores de forma que haya podido cometer en el proceso de revisión catastral. Sin embargo, y dejando de lado que efectivamente se debían haber evitado estos errores de falta de información, comunicación y de sensibilidad frente a la sociedad, pues vamos a ser serios. La revisión del catastro la aprobó el gobierno entero, no solo el ministro Solchaga. No se levantó entonces ni en el gobierno ni en el PSOE una voz en defensa de los ciudadanos.
Tampoco lo hicieron ni los sindicatos ni los partidos, aunque ahora el PP diga que en varias ocasiones lo denunció. No lo niego, pero a las pruebas me remito del nulo efecto que debió de tener. Solo al calor de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación y del tomate que se estaba preparando, pues se han subido todos al carro. ¿Y a qué carro? No al de defender su bolsillo ni el mío, no, al carro de nuestros votos. El problema de Solchaga y de su equipo, único que no ha pensado en el efecto electoral que podía tener la medida, porque estaba convencido de que la sociedad iba a entender que los valores de nuestras viviendas no eran ni mucho menos reales, es que le ha fallado como siempre la sensibilidad y la información. Y ahora vienen todos a recordarle y a recordarnos que en 1991 hay elecciones municipales. Efectivamente, Carmen, las elecciones serán en mayo del año que viene. Mientras tanto, en la calle se han producido ya hoy diversas reacciones a este aplazamiento anunciado por Carlos Solchaga. Con este aplazamiento el Gobierno pretende crear, según ha manifestado el titular de Economía, Carlos Solchaga, las condiciones objetivas para que las nuevas valoraciones de los inmuebles puedan ser entendidas de forma positiva por el ciudadano y disipe los temores e inquietud creados. Era mejor tomar esta medida de suspensión y anulación de lo ya hecho, esperar un año y crear las bases suficientes para que la gente pueda debatir sobre esto con información completa y no sobre la base de los temores o de la irracionalidad. Y una rectificación que los españoles valoraban así. Que lo anulen, sí, exacto, eso sí, acertada que lo anulen, sí. Pues qué bien, pues no lo sabía, claro. Me alegro mucho. O sea que ya no hay catastro. Bueno, es una espera. Eso terminará de alguna manera subiéndose. Me parece muy bien si a partir de las próximas elecciones lo siguen manteniendo. Bueno, a partir de ahora y para que los contribuyentes comprueben que la revisión catastral no supondrá pagar más tributos, Solchaga señaló que será en el segundo semestre del 91 cuando comiencen a enviarse las nuevas notificaciones, junto con información sobre el tipo impositivo que el ayuntamiento haya decidido aplicar en el impuesto municipal sobre bienes inmuebles. Hacienda continuará estudiando además a qué coeficiente reduce la imputación que por vivienda propia realiza el contribuyente en el IRPF, igual que el aumento del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio, que estaba previsto se incrementar hasta los 15 millones y 30 para las declaraciones familiares. En cuanto a los propietarios de viviendas de protección oficial, podrán acreditar por correo las diferencias de valoración que hacían de sus inmuebles el Centro de Gestión Catastral y el MOPU, una corrección que será automática. Por último, el ministro de Economía, que dijo desconocer la cifra global de reclamaciones interpuestas contra la revisión del catastro y que se especulan en 30.000, precisó que estas quedan sin efecto y que podrán volver a ser formuladas, si así se desea, tras las nuevas notificaciones del año que viene. El hasta ahora ministro de Economía británico, John Major, ha recibido el encargo de la reina Isabel II para formar gobierno. Tras la dimisión esta mañana de Margaret Thatcher, Major se convierte en el primer ministro más joven del Reino Unido en el presente siglo. Es tiempo ahora de iniciar un nuevo capítulo en la historia. Margaret Thatcher se despedía así ante los informadores después de 11 años como primera ministra y poco antes de abandonar su residencia oficial de Downing Street camino del Palacio de Buckingham para presentar su dimisión a la reina Isabel II. El Palacio Real fue hoy testigo del relevo en la Cancillería británica, ya que pocos minutos después llegaba el nuevo líder de los conservadores, John Major, para recibir el encargo de formar gobierno. El nuevo gabinete británico difiere poco del anterior. Continúan casi todos los ministros con algunas permutaciones en las carteras. El recién nombrado primer ministro británico confirmaba esta tarde en su cargo de exteriores a Douglas Hurd y anunciaba el nombramiento de Michael Heseltine, su otro rival en las elecciones al liderazgo conservador, como nuevo ministro del Medio Ambiente. En este cargo, que abarca varios departamentos, Heseltine tendrá que hacer frente al poll tax, el impopular impuesto municipal que produjo en gran medida el declive de la Dama de Hierro. Major se enfrenta además a un periodo de recesión económica con unos índices de desempleo e inflación crecientes heredados de su predecesora. La duda que queda ahora es si con el nuevo gobierno desaparecerán los recelos y problemas de fondo en la política europea que hasta ahora han separado a Gran Bretaña del resto del continente. No lo tiene fácil John Major. La herencia de la Dama de Hierro está sembrada de problemas, tanto dentro del país como en las relaciones de Gran Bretaña con la Comunidad Europea. Antonio Ramiro, parece que Major va a tener que ponerse a trabajar de inmediato. Hombre, hubo un país cuyo presidente del gobierno fue asesinado y se designó para sustituirlo al ministro del Interior,
cuya incompetencia algo tenía que ver con el magnicidio. Ahora en Gran Bretaña los conservadores se han servido de la provocación de uno de sus socios más interesantes, Michael Heseltine, para derribar a la primera ministra, colocando en su lugar a uno de los ministros más próximos a las medidas, el poll tax y la política europea, que han explicado su caída. La primera conclusión de este hecho se debe a perogrullo, según el cual la jefa del gobierno cayó muy a su pesar, dispuesta a mantener a flote el thatcherismo de la mano del más cariñoso de sus ahijados, su ojito derecho, uno de sus cultivos de primor. El hecho de que inmediatamente el Partido Conservador se haya puesto 10 puntos arriba de los laboristas en las encuestas de opinión después de estar 20 puntos abajo con Margaret Thatcher, invita a creer que era su estilo arrogante y autoritario lo que aborrecía ya irremediablemente el electorado más que su política. Al colocar sus manos sobre John Major, un hombre promovido socialmente por el partido en la edad que Juancho Armas consideraría crítica de los 47, cuando tantas naves se abandonan, pero que en política y no solo en China es antesala aún de madurez, la Thatcher ha impuesto un relevo generacional que compensa psicológicamente su sacrificio. Por otro lado, al quemar las ilusiones de los correligionarios de su misma generación, se justifica a sí misma y saborea una refinada venganza, la de envejecer junto a las crisálidas frustradas de varios primeros ministros. Desde ahora el Partido Conservador se convierte en una máquina electoral en la que solo importa la victoria. La unidad y la satisfacción del electorado son intereses vitales que determinarán la composición del gabinete y la acción del gobierno. Al thatcherismo se le echará gaseosa, pero tengo la impresión de que incluso al cabo de un tiempo solo quedará la gaseosa. Lo que está claro, Antonio, es que el Reino Unido no cambiará sustancialmente en su actitud ante la crisis del Golfo. En este tema, Major se muestra también continuador de la política exterior de Margaret Thatcher. Y dentro de unas horas, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Inglaterra votará a favor de una resolución que permita expulsar a Irak del territorio kuwaití por cualquier método. No es esa ni mucho menos la postura de China, otro de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pekín ha preferido reservar en secreto el sentido de su voto hasta el último momento. Menos de 24 horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote la resolución que permita el uso de la fuerza contra Irak, la postura china sigue siendo una incógnita. Antes de viajar a Nueva York, su ministro de Exteriores, Chiang Kai-shek, declaraba que su país evitaría a toda costa votar a favor de dicha resolución, aunque eludió contestar a si su postura sería la del veto o la abstención. China, al ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, puede ejercer su derecho a veto poniendo en peligro la unidad internacional contra Irak. Hasta el momento, 11 de los 15 miembros del Consejo han declarado que secundarán la resolución. Tan solo Cuba y Yemen votarán en contra y aún existe la duda de cuál será la postura de Malasia. Secundando la propuesta francesa y soviética, el borrador de la resolución fija finalmente la fecha del 15 de enero como ultimátum a Bagdad para que se retire de Kuwait. El viceprimer ministro iraquí Taha Yassin Ramadan ha reiterado hoy que no atenderá ningún ultimátum, aunque ha vuelto a hacer un llamamiento al presidente Bush para iniciar un diálogo que lleve una paz global a todo el Oriente Medio, una propuesta que ha sido rechazada de plano por la Casa Blanca. El ministro de Interior, José Luis Corcuera, se ha mostrado hoy contrario a la existencia de patrullas ciudadanas para combatir el tráfico de drogas. Cualquier día vamos a...